Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Estamos acá nuevamente en una nueva clase de escuela dominical. Espero que la semana haya estado bien, que haya sido de bastantes bendiciones. Le agradezco por sumarse a esta clase. Bueno, hoy nos toca un poco más cortita la clase. Hoy día vamos a revisar la parte 3 de Melquisedec, una, una aplicación bastante práctica para nuestras vidas. Y bueno, con esto estaríamos terminando el estudio de Melquisedec en el programa de Cristo en Cuadros. Nuevamente le agradezco que esté con nosotros acá en la clase de Escuela Dominical y le invito a que oremos para que el Señor bendiga esta clase y podamos aprender sobre todo y más que eso poner en práctica en nuestras vidas. Así que acompáñeme en oración. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias por este día, Dios mío, gracias por esta clase, Señor. Te pido que seas con nosotros, Señor. Gracias por enseñarnos tu palabra, Dios mío. Gracias por dejarnos la Biblia para aprender, Señor, y para que sea un manual en nuestras vidas, Señor. Te pido que esté en nuestro corazón el deseo de cumplir tu palabra, Señor, de estudiarla también, Señor, para entender qué es lo que quieres de nosotros, Señor. Te pido por mis hermanos, por mí también, que sea un tiempo edificante, Señor, como lo ha sido hasta ahora, al menos para mí, Dios mío, y que bendiga esta clase de principio a fin, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, les decía, hoy día 10 de enero. Usted sabe que esta clase es grabada, así que hoy día no es 10 de enero, pero para efectos de grabación, sí. Le invito a que comencemos entonces. Hoy día lo que vamos a ver básicamente es un recordatorio completo de la clase, muy breve, hermanos. Perdón por ser majadero, pero usted sabe que me gusta recordar ahí algunas cositas. Vamos a ver una lección práctica para nosotros, algo, no vamos a ver solamente qué significa Melquisedec, sino que lo que hizo Abraham respecto a Melquisedec. Eso nos va a dejar una enseñanza bien clara para nuestras vidas. Y al final una conclusión para terminar este estudio de Melquisedec. Recordatorio, vimos el cuadro, complementamos el cuadro también de Melquisedec, vimos varias similitudes entre Melquisedec y la persona de Jesucristo. Llegamos a las conclusiones de que no es Jesucristo, sino que es un cuadro perfecto de la persona de Jesucristo. Dicho sea de paso, nuevamente agradezco a los hermanos que estuvimos hablando en la semana sobre el tema. Gracias por agregar conocimiento a estas clases, gracias por atreverse a hablar, a debatir un poquitito. De verdad que le agradezco porque esto nos enseña también a nosotros los maestros, nos abre un poco el espectro y nos permite también retroalimentar con esa nueva información que nos va llegando. Así que gracias a las personas que se contactaron conmigo en la semana y pudimos hablar del tema. Aplicaciones personales, vimos respecto a lo que pasaba con la persona de Melquisedec respecto a los nombres, justicia y paz. Hicimos una nueva, complementamos nuevamente el cuadro con algunas cosas que encontramos en la semana. Llegamos a la conclusión de que Melquisedec es un cuadro perfecto de Cristo en lo que era, en los títulos, en lo que hizo, en lo que recibió y en el nombre. Hicimos también una aplicación doctrinal respecto al nombre de Melquisedec, que significaba justicia y paz, y hicimos la aplicación doctrinal respecto a la primera venida y a la segunda venida de Jesucristo. Acá vemos la línea de tiempo la semana pasada, vimos por qué era un cuadro de la primera venida y de la segunda venida respecto a la justicia y a la paz. Ahí tenemos la escritura de apoyo para decir eso en la primera venida. También hicimos la comparación con la segunda venida, que también va a traer justicia y paz de manera física. Y acá están la evidencia bíblica, ¿sí? Usted sabe que no sacamos nada con estar tirando teoría al aire, hipótesis, sin Biblia. Podemos imaginarnos lo que queramos, hermano, pero si no tiene sustento bíblico, la verdad no queda solamente en eso, en una teoría o en una hipótesis personal.
Así que acá están las evidencias bíblicas de lo que hablamos la semana pasada. Y concluimos, hicimos una conclusión la semana pasada, que Cristo es nuestra justicia, nuestra paz. Hablamos también del incrédulo y otras cositas más que le invito a ver las clases anteriores para que pueda nutrirse de la palabra del Señor y que pueda tomar a los que se están enganchando recién en esta tercera clase de Melquisedec, que pueda ver las clases anteriores para tener el panorama completo. Bueno, hoy día evolucioné, ya no es agua, sino que es mate. Bien, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos una lección práctica para nosotros. Cuando hablamos de nosotros, hablamos del creyente, de la persona salvada, de la persona que está en Cristo. ¿Sí? Porque vamos a hacer una aplicación directa, personal, de lo que hizo Abraham con respecto a los reyes. Y le invito a que me acompañe a Génesis, capítulo 14. Y nuevamente vamos a leer, por causa de contexto, del 17 al 24. Para meternos en la historia y para ver varios detalles de las cosas que pasaron acá y de las cosas que hizo Abraham y algunos reyes que están presentes ahí. Acompáñame en lectura desde el versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Fíjense, versículo 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Ese es el texto que vamos a analizar hoy día, hermanos, para finalizar esta clase de Melquisedec. Y hay varias cosas interesantes acá que podemos extrapolar y hacer una aplicación práctica para nuestras vidas. Recuérdense, práctica para nosotros los creyentes, no para incrédulos. Y, como dice acá la presentación, tenemos tres cosas importantísimas en este pasaje. La primera, Abraham tuvo victoria. Eso lo leímos antes del 17 en el contexto completo del capítulo 14. Recuérdese que Abraham fue a liberar a sus parientes. Abraham tuvo victoria. Abraham tuvo que enfrentarse a una decisión también en esto que acabamos de leer ahora. Y por último, Abraham tuvo que elegir entre dos reyes. La primera cosa, hermanos, la aplicación práctica para nuestras vidas es que cuando nosotros, tal como a Abraham, tenemos victoria, ya sea cuando somos salvados, desde el momento que nosotros somos salvados, a partir de ahí nosotros nos tenemos que enfrentar a una decisión. ¿Cuál es esa decisión? ¿Es satisfacer los deseos de la carne o satisfacer los deseos del espíritu, del nuevo hombre? Eso está en el discipulado, eso lo hemos estudiado muchísimo, es una de las bases del estudio personal, porque está en el discipulado, creo que en las primeras clases del discipulado, cuando una persona ya está recién aprendiendo los primeros rudimentos de la palabra del Señor, se le enseña que el nuevo convertido tiene que enfrentarse a una decisión, o satisfacer la carne o satisfacer el espíritu. Es exactamente lo mismo que hizo Abraham acá, tuvo que enfrentarse a una decisión. Y tercero, tal como Abraham, el creyente tiene que elegir entre dos reyes. Primero está el Señor, Dios, Jesucristo, y en segundo lado tenemos al otro rey, que es Satanás.
príncipe de este mundo. Nosotros, tal como Abraham, también tenemos que elegir entre las dos reyes, o el rey del pecado, o el rey de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá hay una aplicación bien clara de lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer exactamente lo mismo que hizo Abraham. Y vamos acá a meternos en materia, hermanos, y vamos a ver exactamente lo que hizo Abraham respecto a las decisiones que tuvo que tomar, respecto al rey que tuvo que elegir, posteriormente a su victoria. Bien, nuevamente leamos el versículo solamente para tener la idea clara en la cabeza. Fíjese lo que dice el versículo 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Esa es la decisión que tomó Abraham. ¿Ya? Y ahora vamos a ver por qué tomó esa decisión. O vamos a ver si es que fue buena o fue mala la decisión. ¿Ok? Lo primero, como dice acá, Abraham tuvo que elegir entre dos reyes. Tuvo victoria, ya lo dijimos, tuvo que enfrentarse a una decisión y tuvo que elegir entre dos reyes. ¿A quién agradaba? O agradaba al rey de Sodoma o agradaba al rey de Salem. El primer rey, hermanos, es el rey Vera, que es el rey de Sodoma. Acompáñenme al versículo 2 del mismo capítulo, para ponerle nombre, para no decir rey de Sodoma, sino que llamarlo de su nombre de pila. Versículo 2 dice que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma. Entonces tenemos el nombre del rey de Sodoma, rey Vera. Versículo 2. Y fíjese, hermanos, esto no es casualidad, habla de los cuadros del Antiguo Testamento con respecto a lo que nosotros vemos, los cuadros de las cosas que son sombra de lo que ha de venir. Recuérdese, Sodoma tiene en toda la Biblia, hermanos, Sodoma y Gomorra, pero la mayor parte del tiempo aparece Sodoma, tiene una inclinación pecaminosa en la Biblia, de pecado, y tiene un final de destrucción en la Biblia. En toda la Biblia, cuando aparece la palabra Sodoma, hay dos cositas que se deben tener en mente. Primero, que Sodoma hay una inclinación pecaminosa. Decíamos, Sodoma en toda la Biblia tiene una inclinación pecaminosa, por lo tanto cuando se nombra hay pecados de por medio cuando se nombra en la Biblia. Si usted toma una concordancia, hermano, usted busca la palabra Sodoma, se va a encontrar que cada uno de los versículos habla o de pecado con respecto a Sodoma o habla de destrucción. Y yo encontré algo muy interesante cuando estuve buscando referencias de Sodoma. Encontré que Dios en el Antiguo Testamento, en los profetas mayores principalmente, muchas veces cuando está enojado con el pueblo de Israel por causa de la desobediencia, les llama como Sodoma. Les dice, hace una ironía con Sodoma. ¿Sí? Acompáñeme a Génesis 13:13 para ver de qué se trata Sodoma, por qué estamos haciendo la diferenciación entre Vera y Melquisedec. Génesis 13:13. Solamente unas evidencias para respaldar lo que estoy diciendo con respecto a la inclinación pecaminosa y el fin de destrucción. El versículo 13 de Génesis 13 dice: Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esta historia usted la conoce, usted la sabe, pero este detalle es interesante, hermanos. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores. Acompáñeme al 18:20 de Génesis. Capítulo 18, versículo 20. Todavía no... Bueno, leámoslo. Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Pecado. Siempre va de la mano el pecado con la palabra Sodoma.
o acciones pecaminosas. Acompáñeme ahora a Isaías 3:9. Isaías 3, versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Entonces, ya podemos ver que Sodoma tiene una referencia en la Biblia de hay una inclinación pecaminosa, y si nosotros seguimos buscando, seguimos averiguando los profetas mayores, podemos entender, vamos a ver que hay un final de destrucción para Sodoma. Bueno, usted recordará el evento cuando llegaron estos ángeles a Sodoma y Gomorra y hubo una destrucción física de Sodoma, ¿cierto? Con azufre, fuego, bueno, usted conoce la historia. Ahí tenemos el fin de destrucción de Sodoma terrenal. Pero en la Biblia también a Sodoma hay una especie de significado espiritual para Sodoma. Y cuando el pueblo de Israel cometía pecado, cometía idolatría, cuando habían pecados de inmundicia, el Señor hacía una referencia, los trataba como Sodoma, ¿sí? Una Sodoma más espiritual, ¿ok? Sodoma, estar pasando por Sodoma a nivel espiritual con los hechos, las personas de Israel, el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces acá tenemos la diferencia: Sodoma, inclinación pecaminosa y su final de destrucción, tanto físicamente como lo vimos en Génesis con la destrucción de Sodoma, como espiritualmente. Uno puede estar en Sodoma también practicando el pecado, ¿sí? Y por otro lado, Abraham tuvo que elegir entre otro rey, que es el rey Melquisedec, que es la persona de la cual estamos estudiando. Usted sabe que el rey Melquisedec era el rey de Salem, y la historia y la Biblia dice que Salem es Jerusalén. Salem, bueno, acá hay que hacer una explicación. Salem pasó a llamarse Jerusalén un poco tiempo después de esta historia de Melquisedec. Después lo vamos a ver un ratito más. Versículo 18 de Génesis 14. Versículo 18 dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Rey de Salem, que quiere decir Jerusalén, y que ese lugar pasó a ser Jerusalén. Vamos a Salmos 76, 2. Salmos 76, 2. Fíjese lo que dice de Salem, este lugar donde era rey Melquisedec. Leamos del 1. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Usted, hermano, se acordará cuando nosotros hace algunas clases atrás hablamos de qué es lo que era Sión, cuál era el monte de Sión, y había una referencia a Jerusalén, al monte de Dios. Había una referencia terrenal, que en la Biblia iba haciendo una transición del monte de Dios a nivel físico y terminando con un monte de Sión más espiritual. Eso lo vimos, usted lo puede buscar en clases anteriores y se dará cuenta de que hay una referencia a Jerusalén con las cosas hay una inclinación, mejor dicho, de santidad con Jerusalén y un final de victoria. Entonces, tenemos la comparación de Sodoma versus Jerusalén y Abraham tuvo que elegir entre estos dos reyes. ¿Cuál es el rey que eligió? Eso lo vamos a ver. ¿Cuál es el rey que eligió? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo acabamos de leer, pero vamos a hacer la aplicación en un ratito más. Ok, Sodoma.
solamente para ponerlos en contexto, a mí me gusta, cuando estoy estudiando algo, hermanos, me gusta mirar los mapas para saber dónde están ubicados las ciudades. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está lleno de guerras, está lleno de referencias a lugares antiguos, y es muy bueno, hermanos, saber dónde estuvieron esos lugares, entender incluso la temperatura, si es que eran planicies, si es que había montes, enriquece el entendimiento de la Escritura, hermanos, sabiendo eso. Entonces, estábamos hablando de Sodoma, y yo estuve buscando acá la Sodoma antigua en algunos sitios. Por ejemplo, Biblia Todo tiene bastante material de mapas antiguos, mapas nuevos, y es muy bueno para poder entender dónde estaban las ciudades y tener un espectro más grande de lo que se quiere entender. Por ejemplo, solamente para mostrarles, Sodoma y Gomorra, según los historiadores, lo ubican acá. En Génesis hay bastante, no bastante, sino que hay varias referencias a Sodoma respecto a dónde estaba ubicado, y no es un lugar exacto, pero los historiadores, respecto a la palabra del Señor, a las referencias que hay en la Biblia, lo ubican por acá, entre Edom y Moab. ¿Sí? Y este mapa muestra varias cositas. Por ejemplo, este mapa nos habla de los lugares anteriormente a la ocupación de Israel en su tierra prometida. ¿Por qué les digo esto? Porque acá están los amalecitas, están los amorreos, los kenitas, los filisteos, los jebuseos, y tenemos varias ciudades que aparecen en la Biblia, pero en este mapa aparecen referenciadas como tierra de los amorreos, de otras naciones, no todavía de la ocupación de Israel. Y bueno, estábamos diciendo de Sodoma y Gomorra que estaban acá. Y fíjese, Jerusalén está acá. Y nosotros, como vimos en clases anteriores, Jerusalén, el monte donde está el monte de Sión, antiguamente era una fortaleza de los jebuseos. Eso aparece en 2 de Samuel 5, o en 1 de Samuel 5, no. 2 de Samuel 5 aparece cuando David toma esta fortaleza de los jebuseos y después la bautiza, o no me recuerdo bien si la bautiza, pero comienza a ser la Jerusalén de Sión. ¿Sí? Solamente para que usted lo sepa cuál era la ubicación de Sodoma, vale decir, Vera, el rey de Sodoma, estaba ubicado por acá, y Melquisedec, el rey de Salem, que después se convirtió en Jerusalén, estaba ubicado por acá. Este era su reinado. ¿Sí? Acá podemos ver a Amón, Moab, Edom, los filisteos, hermanos, y podemos entender las guerras que tuvieron el pueblo de Israel en su tiempo. Pero en fin, eso es otro tema. Solamente quería graficarles dónde estaban ubicados los reinos, el de Sodoma y el de Jerusalén, en la antigüedad. ¿Qué más? Aplicación práctica para nosotros, hermanos. Fíjese que el primer rey que sale al encuentro de Abraham es Vera, es el rey de Sodoma. Vamos a Génesis 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe. El primer rey, hermanos, que salió a recibir a Abraham después de la victoria fue Vera, fue el rey de Sodoma. Y eso no es casualidad, hermano. Y fíjese el versículo 21, lo que hace este rey. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y esa es la parte compleja, hermano. El rey de Sodoma le ofreció bienes. Mantengamos en mente lo que significa Sodoma, las referencias que tiene que ver con Sodoma, que es el pecado y todo lo demás, y la destrucción. Este rey de Sodoma le ofrece bienes a Abraham. Le ofrece riquezas, posesiones, prosperidad. Y eso, hermanos, es tal cual lo que nos ofrece el mundo.
Satanás, Sodoma. Acompáñeme a Hebreos 11, versículos del 24 al 25. Fíjese, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar con los deleites temporales del pecado. ¿Sí? Acuérdese, Abraham tuvo la victoria y Abraham tuvo que decidir entre dos reyes. ¿A quién agradar? ¿Agradar a Sodoma y recibir sus bienes? ¿O agradar al rey de Salem, Melquisedec, y obtener la bendición de este rey? Ya sabemos qué significa Melquisedec, sabemos que era un cuadro de Cristo y estamos haciendo una aplicación personal para nuestra vida. ¿Qué es lo que dice acá? Que Moisés escogió ser maltratado con su pueblo en vez de gozar los deleites temporales del pecado. Exactamente lo que eligió Abraham. Exactamente, hermanos, lo que deberíamos elegir nosotros. Nosotros deberíamos elegir a Melquisedec. Deberíamos elegir honrar a Melquisedec y no recibir los bienes de Sodoma, que son los bienes del mundo, que son los bienes que ofrece Satanás. Acompáñeme a Lucas 4. Acá estamos hablando de la tentación de Jesús, cuando usted ya conoce la historia, cuando Satanás también le ofreció todo el mundo, le ofreció los reinos, etc., solamente para agradarlo. Leamos del versículo 5 al 7. Dice: y le llevó el diablo a un monte alto, a Jesús, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Fíjese acá, hermano, Satanás está ofreciendo reinos, potestad, gloria. ¿Y sabe por qué le está ofreciendo, hermanos? A Jesús mismo. Grafíquese la idea en su cabeza. Porque dice el versículo: porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Estamos hablando de riquezas, posesiones y prosperidad. Es exactamente lo mismo que ofreció el rey de Sodoma. Es exactamente lo mismo que está ofreciendo Satanás a Jesucristo. Y hermanos, no se confunda, es exactamente lo mismo que Satanás nos ofrece a nosotros. Nos ofrece riquezas, posesiones, prosperidad temporal para disfrutar los deleites del pecado. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer exactamente lo que hizo Abraham, rechazar estos bienes del rey de Sodoma, de Satanás, del mundo, y hacer lo que hizo, y aceptar la bendición de Melquisedec. Acompáñeme a ver otro ejemplo más en Ezequiel 28, pasaje que me gusta mucho, que se puede sacar muchísimo de ahí. Ezequiel 28, el versículo 16, dice, acá está hablando de Satanás, cuando cayó cuando cayó Satanás, cuando se trató de hacer ese golpe de estado que quiso hacer Satanás, y cuando fue echado del Monte Santo. Esto también lo hemos visto varias veces, pero fíjese acá un verbo que se ocupa. Versículo 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. El verbo acá, hermanos, es contrataciones. ¿Qué es lo que hizo acá Satanás? Le ofreció, vendió barato, lo que significa ese verbo, contrataciones, del verbo reculá en hebreo, que significa vender barato, vender al por menor.
¿Qué es lo que hizo Satanás acá? Le ofreció a los ángeles, les ofreció cosas para que le acompañaran en esta revuelta. Eso es lo que dice acá, usted lo puede estudiar más adelante, lo puede desmenuzar y se va a dar cuenta que Satanás, que es la misma historia, que es el mismo modus operandi, Satanás ofreciendo cosas temporales, riquezas, posesiones y prosperidad, entre comillas. De ahí viene, hermano, lo del pacto con el diablo. ¿Usted cree que quizá es un cuento? Yo pienso que no, yo pienso que existe eso, hay gente que lo hace, solamente para tener bienestar o bienes, posesiones, riquezas, poder de manera temporal. ¿Y cuál es el resultado de eso? Es un contrato con Satanás por el alma o por alguna cosa particular. Bueno, no es el propósito de esta clase, pero hay un comentario extra. Entonces, exactamente como el mundo nos ofrece riquezas, posesiones y prosperidad, el rey de Sodoma, el mundo y Satanás siempre saldrá primero a ofrecernos lo que la carne quiere. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar alerta, hermanos, para detectar eso, para detectar cuándo es el rey de Sodoma, el mundo o Satanás, cuándo nos quiere ofrecer estos bienes para gozar de los deleites temporales del pecado. Sigamos. Cuando pase eso, hermano, tenemos que tomar decisiones, tal cual como la decisión que tomó Abraham. La decisión de Abraham debería ser la nuestra, hermanos. Y vamos nuevamente a Génesis 14, versículos 22 al 24. Fíjese, en las palabras y en el portazo que le pega a Abraham. Es como, puede ser hasta mal agradecido, si uno lo mirase así desde el punto de vista de la diplomacia y todo eso. Pero fíjese el portazo que le pega a Abraham al rey de Sodoma. Versículo 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Le dio toda la gloria a Dios, partiendo por ahí. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente los que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Pero acá, hermanos, hay un portazo que le pega a Abraham al rey de Sodoma. Primero le dio la gloria, toda la gloria, al Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y después le pega un portazo para no recibir estos bienes. Esa, hermanos, debería ser nuestra actitud con Satanás, con el mundo, lo que nos ofrece el mundo y con lo que nos ofrece el rey de Sodoma. Un portazo. Primero, darle la gloria al Señor, a Dios, al creador del cielo y la tierra. Y en segundo lugar, no aceptar estos bienes temporales. ¿Qué es lo que dijo Abraham? Que no recibiría ni una correa de calzado del rey de Sodoma. No le interesa los bienes de Sodoma, los bienes del mundo, los bienes de Satanás, no le interesa, porque sabe que son temporales. Y esa es la aplicación para nuestra vida. Acompáñeme a Hebreos 10:34. Hebreos 10, versículo 34. Dice: Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Tal como Abraham sabía que tenía una herencia en los cielos, nosotros también la tenemos, hermanos. También la tenemos. Nosotros tenemos herencia en el cielo y tenemos que procurar adquirir ese tesoro, el tesoro que está en el cielo, no los que están acá en la tierra, y desechar cualquier bien que venga del rey de Sodoma, como lo vimos, del mundo y de Satanás. Fíjese lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3.
Fíjese, acá está hablando a creyentes. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Para usted y para mí, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tal como Abraham, hermanos, como Abraham tenía puesta la mira en las cosas de Dios y en Dios, debemos hacer exactamente lo mismo, según lo que dice acá. Tú y yo, ¿hemos resucitado con Cristo? Si es así, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y no buscar los bienes terrenales. Hermano, no me malinterprete. Es bueno tener una casa, es bueno tener un auto, es cómodo, es confortable, es noble inclusive, pero no es el fin. No debería ser nuestro fin, no debería ser el motivo de nuestra pérdida de sueño. No debería ser el motivo de nuestra vida, hermano. No estoy diciendo que no hay que tener casa, que no hay que tener auto, que no hay que tener bienes. No, hermano, le estoy diciendo que no debería ser nuestra prioridad en nuestra vida. No debería ser algo por el cual nosotros perdamos el sueño. ¿Usted me entiende? Tenemos que poner la mira en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, en el cielo. Primera de Juan 2, 15, 17. Del 15 al 17, fíjese. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que nosotros los creyentes, los salvados, buscamos, hacer la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios automáticamente no busca las cosas del mundo, no busca lo que nos da el rey de Sodoma, lo que nos da el mundo y lo que nos da Satanás. Busca todo lo contrario, agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, poniendo la mira en las cosas de arriba, poniendo la mira en Dios, no en los bienes materiales. ¿Sí? Y acompáñeme a Santiago 4. Santiago 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuidado, hermanos, con nuestro querer podemos constituirnos enemigos de Dios, según lo que dice acá. No améis al mundo, no busquéis las cosas del mundo. Como decíamos hace un rato, los bienes, las riquezas, las cosas temporales, el deleite del pecado, esos son ofrecimientos del mundo, hermano. Nosotros tenemos que buscar honrar a Melquisedec, buscar hacer la voluntad de Dios como creyentes para ser enemigos del mundo. Y como dice acá, no debemos vender nuestra herencia con Dios por un precio tan barato como los deleites temporales, por un precio tan barato y momentáneo como los bienes de este mundo. Tenemos que hacer como Abraham, pegarle un portazo a lo que nos ofrece el mundo, a lo que le ofreció el rey de Sodoma a él. ¿Qué es lo que hizo? Vamos a desmenuzar lo que hizo Abraham. Acompáñenme nuevamente a Génesis 14, versículos del 18 al 20, que ya también lo leímos, pero fíjese lo que hizo Abraham. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y esta es la parte interesante. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esa debería ser nuestra actitud. Fíjese, dio de todo lo que tenía.
Abraham, a Melquisedec, lo honró dándole de todo lo que tenía. ¿Sí? ¿Por qué es interesante esto, hermano? Porque a veces cuando se le habla del dar, uno cree que es solamente dar dinero, dar cosas materiales o dinero. Pero en ese entonces, bueno, no había dinero, había ganado, había tiempo, había muchas otras cosas que también podemos dar hoy. Y por eso dice, Dios de todo lo que tenía, posesiones probablemente. Y acompáñame a Efesios 1:3. Efesios 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tal como bendijo Melquisedec a Abraham, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo que hizo Abraham básicamente fue darle la honra a Melquisedec por la bendición previa que tuvo. Y es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer con Dios. Dios nos bendice, nosotros tenemos que retribuir con lo que tenemos. Santiago 1, versículo 17. Fíjese, ¿de dónde viene todo lo que nosotros tenemos, hermanos? Versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos es gracias a Dios, absolutamente todo, partiendo de la salvación, todo. Por lo tanto, nuestra actitud debería ser la misma que tuvo Abraham. Honrar a Melquisedec, honrar a Jesucristo en el caso nuestro, honrar a Dios. ¿Cómo? Dando de todo lo que tenemos. Debemos reconocer de dónde viene todo lo que tenemos y honrar a Dios. Fíjese, Abraham honró a Melquisedec dando de todo lo que tenía, no recibiendo. Esa es una enseñanza para nosotros que estamos acostumbrados o muchas veces privilegiamos el recibir antes que el dar. A nosotros nos gusta recibir regalos, que nos den cosas, etcétera, que sean buenos con nosotros. Nos gusta más eso que dar. ¿Cuál es el llamado acá, hermanos? A hacer lo mismo que hizo Abraham. Abraham evitó recibir del rey de Sodoma, lo vimos, y prefirió dar. Prefirió honrar a Melquisedec dando de lo que tenía. Dando de todo lo que tenía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Nosotros debemos dar de todo lo que tenemos. Fíjese, yo no estoy hablando de plata, hermano. No estoy hablando de posesiones. Nosotros tenemos mucho que dar. Y acá tenemos algunas cositas. Por ejemplo, ¿qué le podemos dar? ¿Con qué podemos honrar a Dios? Dando. Primero, con nuestro tiempo. Nosotros tenemos tiempo. La persona que diga que no tiene tiempo, por ahí hay una exageración. Pero nosotros tenemos tiempo para darle. ¿Cómo? ¿Cómo podemos darle tiempo al Señor? Orando. Me refiero a personalmente, hermano, teniendo una relación personal diaria con Dios. Leyendo la Biblia, escudriñando, aprendiendo, sabiendo, tratando de saber mucho más y enseñando, hermanos. Nosotros también podemos darle tiempo a Dios enseñando a otros de la Escritura, de la salvación, por ejemplo. ¿Qué más? Hay un montón de ejemplos, hermanos, que donde podemos darle tiempo al Señor, a Dios, haciendo cosas para Dios. ¿Qué más? Talentos. No hay nadie, hermanos, que diga yo no tengo ningún talento, yo no sé hacer nada. Hay gente que dice, oh, yo no sé enseñar, yo no sé hablar en público, yo no sé cantar, yo no sé tocar guitarra. Y como que se cree que esos son los talentos que quiere el Señor. Pero lamentablemente, o afortunadamente para usted, hermano, usted con sus talentos también puede honrar al Señor, también puede brindar sus talentos. De lo que sea, hermano, cualquier cosa que se le ocurre que usted haga bien, usted se lo puede brindar al Señor. Y ejemplos hay muchísimos. Solamente yo creo que usted tiene que examinarse, o nosotros tenemos que examinarnos,
ver qué talentos tenemos, qué cosas sabemos hacer bien y ofrecerlas para el servicio al Señor. ¿Sí? Testimonio. También nosotros le podemos brindar testimonio. Y hermanos, acá hay una diferenciación al respecto. Nosotros debemos procurar tener un mejor testimonio fuera de la iglesia que en la iglesia. Y eso es algo que debemos trabajarlo, porque, poniendo un ejemplo, hermanos, ¿dónde es más provechoso tener un buen testimonio? ¿En la iglesia o en el mundo? ¿Dónde es mejor tener un buen testimonio? En la iglesia, por supuesto, es bueno tener un buen testimonio para edificar a otros, para hacer el bien a otros, pero en el mundo es mucho más provechoso, hermano, porque usted con su testimonio puede traer gente a Cristo, con su testimonio puede ganar gente para Cristo, con su testimonio usted puede hablar bien de la iglesia del Señor, de lo que hizo el Señor en su vida. Entonces, no estoy diciendo que no hay que tener un buen testimonio en la iglesia. Eso sí hay que tenerlo para hacer cosas, para demostrar que uno es creyente. Pero es mucho más provechoso tener un buen testimonio fuera de la iglesia. Los días donde usted no está en la iglesia es mucho mejor. En su familia, en su casa, en su población, en su villa, en su pasaje, lo que sea, hermano. Pero entienda el punto. Es mucho mejor tener un buen testimonio fuera de la iglesia, para poder alcanzar gente para Cristo. Y si usted tiene un buen testimonio dentro de la iglesia, procure tener un buen testimonio fuera de la iglesia también. Y viceversa, si usted tiene un buen testimonio fuera de la iglesia, procure tener un buen testimonio en la iglesia. De esa manera estará honrando a nuestro Rey. Y por último, hermanos, el tesoro de lo que tenemos, de lo económico, también podemos darlo para la obra de nuestro Señor. Cuando Abraham dice que dio de todo, eso es todo. Cualquier cosa que se le ocurra, hermanos, eso cabe dentro del todo. Y olvídese que es solamente plata. Olvídese que es solamente de nuestro tesoro, sino que hay un montón de cosas que uno le puede dar a nuestro Rey y honrar a nuestro Rey. Eso como aplicación para nosotros, según lo que hizo Abraham. Y por último, hermanos, para terminar, como conclusión de esta clase, nosotros podemos decir que Melquisedec, el Rey de Justicia, Rey de Paz y sacerdote del Dios Altísimo, fue un cuadro de Cristo. Es un cuadro de Cristo, porque como sacerdote intercede por nosotros, Cristo, y como Rey reina sobre su creación. ¿Qué lo que hizo Abraham? Honró al Rey de Justicia para disfrutar de su paz. Sin su justicia, hermanos, no hay paz para los incrédulos. El incrédulo tiene que enfrentarse a la justicia de Jesucristo para disfrutar la paz. Tal como lo hicimos nosotros al momento de nuestra salvación. Nosotros hoy podemos disfrutar de la paz espiritual a través de la salvación justa por medio de Jesucristo. Y no olvidar que sin andar en justicia no andaremos en paz. Por último, honremos a Dios con todo lo que tenemos para dar, no para recibir. Privilegiemos o prioricemos, mejor dicho, el dar antes que el recibir. Eso como conclusión, hermanos, espero que haya sido un buen tiempo de estudiar a Melquisedec, la persona de Melquisedec, lo que hizo Melquisedec y lo que pasó con estos personajes secundarios. Los reyes que leímos ahí en Génesis 14 y las cosas que sucedieron ahí. Le insto, hermano, a que se apropie de esta aplicación personal y que actuemos como lo hizo Abraham. Rechazar el pecado, rechazar los bienes momentáneos o temporales del pecado para honrar a Melquisedec, para honrar a Dios y darle de todo lo que nosotros tenemos. Así que, hermanos, tenemos un nuevo año que está comenzando donde tenemos una oportunidad más para hacer como lo hizo Abraham. Les insto, hermanos, a ser hacedores de esta palabra que hemos estudiado y bueno,
Gracias por haber llegado hasta el final del video. Y como siempre les digo, estoy atento para que podamos seguir hablando en la semana, por WhatsApp, una llamada telefónica, para seguir nutriéndonos y edificándonos en la palabra del Señor. Así que muchas gracias, hermanos. Vamos a dejar el video hasta acá y los esperamos en la siguiente clase de la próxima semana. Acompáñenme a orar para terminar. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por esta clase, Señor. Gracias por el tiempo que tuvimos para aprender de ti, para aprender de los cuadros que podemos ver de Melquisedec, de lo que hizo Abraham, de lo que hizo con el rey de Sodoma. Gracias porque nos muestras claramente los cuadros en tu palabra. Gracias porque podemos tener ejemplos de lo que hay que hacer. Y te pido que seamos hacedores de tu palabra, Señor, y no tan solo acumulemos conocimiento en nuestra cabeza. Danos el querer y el hacer, Dios mío, y ayúdanos en esta nueva semana que comienza, Padre Santo, a querer hacer lo que tú quieres y hacer tu voluntad, Señor. Te agradezco por todo, Señor. Gracias por la oportunidad de enseñar tu palabra, Señor. Y te agradezco por todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos despedidos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Que el Señor les bendiga. Chao.